Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, les voy a hablar sobre las teorías de los títulos de crédito. Antes que nada, espero que se encuentren muy bien. No están para saberlo ni yo para contarlo, pero esta es la tercera vez que tiembla en un 19 de septiembre en mi país. Ya estamos como que muy casados con esta fecha, así que el día de hoy hubo 19 de septiembre de 2022, hubo un sismo bastante fuertecito. Así que espero que se encuentren bien, espero que estén muy bien ustedes y sus familias y espero que ya nos ofrezca tregua esta fecha tan maligna y no sé, rara. Pero bueno, en este video vamos a hablar de las teorías de los títulos de crédito. Muchas veces dentro del derecho, cuando nosotros tenemos instituciones, figuras jurídicas, lo que queremos hacer con ellas en primer momento es saber qué son, comprender cuál es su naturaleza jurídica. Por ejemplo, no sé, una permuta que es un contrato y un contrato que es un acto jurídico. O sea, lo que nosotros queremos saber es de dónde vienen, qué son, qué características tienen, qué los hace ser lo que son y no otra cosa. En este sentido, nosotros vamos a buscar entender qué son los títulos de crédito, por qué son títulos de crédito y no son otra cosa, por qué no son, por ejemplo, lo mismo que operaciones, ¿no? Para ello se han creado varias teorías que han buscado explicar cuál es la naturaleza jurídica de los mismos. Así que bueno, vamos a comenzar con el estudio de lo que son las teorías de los títulos de crédito. Vamos a empezar con la primera visión que se tiene de los mismos, que son las teorías contractuales. Un contrato que es básicamente un acuerdo de voluntades sobre un objeto determinado que produce efectos jurídicos. Por ejemplo, si yo contrato con mi amigo Juan que, por ejemplo, yo le voy a vender una casa el 3 de diciembre, lo que yo estoy haciendo es manifestando una voluntad de vender, él está manifestando una voluntad de comprar y esta reunión de voluntades sobre un objeto que es esta casa y que es sobre una prestación que en este caso él me la va a comprar, eso forma un contrato. Y los títulos de crédito han sido de alguna forma analizados desde una perspectiva contractual, es decir, los han querido ver como si fueran contratos. Vamos a ver al respecto estas teorías. Para empezar, ¿cuál es el principal postulado de estas teorías? Ellos dicen que la obligación cambiaria, es decir, esta obligación que nace a partir de un título de crédito, emana en realidad de un contrato que para existir necesita de alguna manera del propio título. Es decir, el título de crédito lo que hace es generar una obligación de carácter contractual y para poder existir, para poder nacer, es necesario que subsista el título. Por ejemplo, si Juan me firma un pagaré a mí, ese pagaré, ese papelito, lo está obligando en una relación contractual conmigo, en la cual él se compromete a pagarme. Y lo que sienta o lo que es base de esa obligación es el papelito, es ese papelito que dice pagaré. Ese es, digamos, el principal postulado, pero pues hay sus principales vertientes. En primer lugar, tenemos la teoría del derecho derivado. ¿Qué nos dice esta teoría? Nos dice que el título de crédito es la expresión de un contrato entre el suscriptor y su primer tenedor, que es tenedor, la primera persona que lo tiene. Lo que dice esta teoría es, el título de crédito es un contrato, pero es un contrato que se va a perfeccionar, digamos, se va a formular entre la persona que lo está firmando, la persona a quien se está comprometiendo y la primera persona que lo tiene. Juan firma un pagaré para mí de que me va a pagar el 3 de diciembre. Entonces, según la teoría del derecho derivado, este pagaré, este título de crédito, lo que está haciendo es que está generando un contrato entre Juan y yo. Juan es el suscriptor y yo soy su primer tenedor. Si, por ejemplo, yo después, no sé, yo le debo dinero a María y para que saldar mi deuda, yo le digo, mira, yo tengo este pagar, bueno, yo tengo Juan me debe un pagaré, ten, tú cóbralo. Y ya con eso, pues se compensa mi deuda y yo ya quedo libre contigo. En realidad lo que dice esta teoría es, aun y cuando María sea la que cobre ese pagaré, el contrato, la relación contractual, el vínculo jurídico siempre va a ser entre Juan y Yello, porque Yello fue el primer tenedor, la primera persona que lo tuvo. Y por lo tanto hay una relación contractual de tú me vas a pagar, estás obligado conmigo y yo tengo el derecho de exigirte el cobro. Eso es lo que establece esta primera teoría, esta primera vertiente de las teorías contractuales. Después tenemos las teorías del contrato literal o teoría del contrato literal, que lo que nos dice es que el escrito es digamos, la mayor importancia dentro de la relación jurídica existente en un título de crédito, porque ese escrito es el que sostiene la obligación que resulta del mismo. Como ya les decía,
Dentro de estas teorías se establece que la obligación emana del propio título y lo que dice la teoría o las teorías del contrato literal es que la obligación, esta relación jurídica que nace de un título de crédito, se da en razón del propio título. Por ejemplo, si Juan está obligado conmigo, es porque hay un pagaré. El pagaré, ese papelito, es el que le está generando esa obligación y es el que me está generando a mí ese derecho. Si ustedes recuerdan la definición que da la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito respecto de los títulos de crédito, recordarán que dice, los títulos de crédito son documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos consigna. Podríamos pensar que quizás la definición legal va un poquito en concordancia con esta teoría, porque lo que está diciendo la definición es un título de crédito genera un derecho, pero a partir del propio título, ¿no? Entonces, como podemos ver, también esto va un poquito ligado a lo que habíamos visto de una de las características de los títulos de crédito, que es la literalidad y que es de alguna forma esta incorporación que hace del derecho, ¿no? Y finalmente tenemos la teoría de un autor que es Einar, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero este señor nos decía, dentro del ámbito de las teorías contractuales, que el título de crédito es el portador de una promesa y por lo tanto no está tan vinculado a un contrato porque es en realidad una promesa de carácter unilateral que va dirigida al público. En este sentido, cabe mencionar que el señor comete un error, ya que existe una figura contractual que ya hemos hablado en este canal sobre ella, que es el contrato de promesa. Este caballero que realizó esta teoría consideraba que la promesa no era un contrato y por eso él hacía este elemento diferenciador. Él decía, no, los títulos de crédito no son contratos porque son en realidad promesas. Pero pues la realidad y conforme lo que ya hemos explicado es que la promesa es un contrato de promesa tiene elementos existenciales, tiene elementos de validez, tiene todo lo que un contrato tiene y por lo tanto es un contrato. Entonces, a partir de esto podemos decir que el título de crédito es un contrato, pero específicamente es un contrato de promesa, porque lo que hace es garantizar y establecer la esperanza o la confianza en una persona de que en un futuro va a ejecutar una prestación determinada. Así que bueno, esta es la perspectiva que tienen las teorías contractuales de los títulos de crédito, los ven como contratos. Y podríamos decir que específicamente contratos de promesas que generan obligaciones a partir de su propio título, a partir de los propios títulos. Por otro lado, está otra perspectiva, que son las teorías unilaterales. Como yo les decía en un inicio, si yo contrato con mi amigo Juan de que le voy a vender una casa, es un contrato porque yo manifesté mi voluntad de vender y él manifestó su voluntad de comprar. Pero si yo solamente manifiesto mi voluntad de vender y Juan no dice nada y Juan no está vinculado, Juan no dice que sí o que no, ahí no hay contrato. Ahí hay una manifestación exterior de voluntad de carácter unilateral. Yo solito estoy hablando por mí. Yo estoy diciendo, yo quiero vender, pero nadie está diciendo, yo te compro. Es algo unilateral, es de mí al infinito, de mí a quien le caiga. Entonces es unilateral. Y estas teorías unilaterales sostienen que los títulos de crédito no son contratos, sino que son más bien actos unilaterales, es decir, que van de A hacia el infinito, digámoslo así. No hay un acuerdo de voluntades, no hay esta vinculación entre sujetos. La principal teoría o idea que postulan estas teorías unilaterales es que el deudor solo puede obligarse unilateralmente porque la obligación cambiar ha sido redactada exclusivamente por él. Es decir, si Juan me firma un pagaré, Juan es el que se está obligando conmigo, pero Juan se está obligando por sí mismo hacia mí. Yo no estoy participando, yo no estoy diciéndole, vas a hacer esto y esto, sino que Juan por él mismo está redactando el pagaré, lo está elaborando y se está comprometiendo por él mismo. Entonces, estas teorías dicen, es un acto unilateral. Y hay varias vertientes, estas son las principales. En primer lugar, la teoría de la creación, que nos dice que la suscripción del título de crédito tiene un valor patrimonial y esta es suficiente para establecer la existencia de un derecho de crédito. Es decir, en el momento en el que Juan firma el pagaré, en el momento en el cual él suscribe esta obligación, este título de crédito, ese pagaré, ya tiene un valor patrimonial, es decir, ya comprende una cantidad de dinero, una cantidad de bienes. Y por lo tanto, ya porque lo firmó, ya porque lo suscribió, ya por ese solo hecho, ya va a generar un derecho a cobrar. ¿Y quién va a tener ese derecho? Yo. Porque si Juan me está firmando un pagaré para pagarme a mí, un pagaré, o sea, un título de crédito, lo está estableciendo en el cual el que se va a beneficiar soy yo,
Entonces, está destinando un cierto sector de su patrimonio, ya sea dinero, bienes, lo que sea, lo está destinando para pagarme a mí y por lo tanto yo voy a tener el derecho de exigirle que me pague. Entonces, la obligación cambiaria está sujeta a una condición suspensiva, es decir, un pagaré lo que hace es decir, te voy a pagar en un momento futuro. Y lo que hace una obligación cambiaria, lo que hace una obligación emanada a partir de un título de crédito, es que establece una obligación, pero con una condición suspensiva, es decir, una obligación que puede ocurrir dependiendo de si se suscita un acontecimiento futuro, que no sabemos si va a pasar, pero si se llega a presentar, va a generar va a generar que ese título de crédito surta efectos jurídicos. Por ejemplo, si Juan me firma un pagaré a mí y me lo firma para que me pague, por ejemplo, el 3 de diciembre, ahí no podríamos hablar de una condición, sería un término, pero al final ya lo que está haciendo es que está sometiendo a un acontecimiento futuro, está sometiendo a un plazo futuro la realización de una obligación y él la está haciendo desde su perspectiva por él mismo. Entonces, por eso podemos decir que es una teoría unilateral que en este caso está creando un derecho de crédito en mi favor, que yo soy el que va a recibir el dinero, ¿no? Yo soy el que va a ganar. Está la teoría de un autor no sé cómo se pronuncia, se llama Brunhut, que nos dice este señor que la eficacia del título de crédito no solo depende de que éste llegue a manos del tercero, sino que este tercero debe adquirirlo de buena fe. Es decir, que de verdad un título de crédito pueda surtir efectos jurídicos, no basta con que un beneficiario lo tenga, sino que es necesario que quien lo tenga lo haya tenido de buena fe. Ejemplo, Juan firma un pagaré para pagarme a mí. No basta con que yo tenga ya ese título, no basta con que yo tenga ese beneficio. Yo tengo que recibirlo, pero de buena fe. Es decir, yo tengo que recibir ese pagaré, tengo que estar de acuerdo con ese pagaré, pero con miras a beneficiarnos a ambos. Es decir, él me va a pagar perfecto, no le voy a cobrar más de lo que me debe por lo que está obligado. Si, por ejemplo, llega a pasar que yo tengo, digamos, el talón de ese pagaré o yo tengo con qué cobrarlo, en un documento, en un escrito, y de repente yo lo llego a perder, yo lo extravío y lo tiene en sus manos una persona que es una persona, pues, digamos, poco ética, poco moral, y lo que quiere hacer es ir y reclamar ese pagaré como si fuera para ella, entonces, según la teoría de Grunhut, ese pagaré, ese título de crédito ya no sería eficaz, ya no podría ser considerado perfecto, porque quien lo está teniendo no lo está teniendo de buena fe. Quien lo está teniendo, esa persona pues que me lo robó, digamos que se lo quedó, no lo está yendo a cobrar porque de verdad sea para ella, porque de verdad la obligación sea para ella, sino que le está yendo a cobrar porque pues se quiere así que agarrar la lana, ¿no? Se la quiere joder. Entonces, podemos ver que no basta con que lo tengas, lo tienes que tener con buena fe, con buenas intenciones. Y finalmente está la teoría de la emisión que nos dice que no basta con firmar un documento para que nazca el derecho de crédito, sino que la eficacia de un título de crédito se alcanza cuando éste llega a manos del acreedor, es decir, mañana no solamente basta, no solamente importa que haya firmado el pagar Juan. No basta con que ya esté su firma. Tiene que suceder que yo tenga ya ese título de crédito. No basta con que él solo ponga la firma. Yo tengo que tenerlo porque, pues, imagínense ustedes. Ustedes pueden firmar mil y un pagares, pero si al final del día nadie los tiene para irlos a cobrar, si nadie se los va a exigir, pues no sirven de nada, ¿no? Entonces, al final del día, para que sean eficaces, para que cumplan con su objetivo, es necesario que lleguen a manos de un tercero. Para eso tiene que llegar a manos de un acreedor. Estas son las teorías unilaterales que, como ven, nos dicen que al final del día todo depende de la perspectiva de uno y se hace por uno solo, de manera unilateral. Y bueno, sabemos siempre que hay personas que no saben con cuál irse y pues que quieren complacer a todos. Y en ese sentido hay una teoría intermedia, una teoría que está, digamos, como que a la mitad. La teoría intermedia nos dice que mientras un título de crédito no circule, puede entenderse a partir de la perspectiva de las teorías contractualistas. Es decir, mientras el título no esté en circulación, mientras no esté en manos de un tercero, mientras no esté en manos de nadie que no sea el suscriptor, es decir, mientras el título de crédito esté en posesión, por ejemplo, en este caso de Juan, que él es el que elaboró el pagaré, mientras esté en su posesión, podemos decir que el título de crédito se puede comprender desde la perspectiva de las teorías contractualistas. Pero una vez que el título de crédito inicia su circulación, una vez que ya entra en la circulación, por ejemplo, una vez que Juan ya me entrega el título de crédito a mí, una vez que ya me entrega el pagaré a mí, entonces podemos entenderlo desde la perspectiva de las teorías unilaterales. Esto bajo una serie de principios, que es que, por un lado, el derecho de crédito es del poseedor aun cuando se trate de un ladrón.
Lo que refiere a una teoría intermedia es, ok, un título de crédito, la verdad de las cosas es que aunque lo tenga un ladrón, aun y cuando el pagaré lo tenga esa persona que lo quiera cobrar porque pues se quiere joder la lana, aun y cuando sea un ladrón, aun y cuando sea una mala persona, pues eres el que tiene el pagaré, él es el que tiene el título. Y recordarán ustedes que vimos una característica de los títulos de crédito que es que quien tenga el papelito tiene el derecho. Entonces, aun y cuando sea un ratero, pues él la está presentando, él tiene el derecho. Obviamente que se puede interpelar judicialmente y lo que ustedes quieran, pero pues al final del día es lo que establece esta teoría intermedia. También establece que el derecho de crédito compete al poseedor de buena fe. Por otro lado dice, bueno, no. Por un lado, aun y cuando sea ratero, tiene el derecho de crédito, pero por otro lado dice, bueno, en realidad para tener el derecho de crédito hay que tenerlo de buena fe. Por eso les digo que es una teoría intermedia, está como que a la mitad y al final del día, digamos que la conclusión a la que llega es, ok, el derecho sobre el título y el que nace del título están unidos y se deben al propietario de este. Punto. Por un lado, dice, ok, tú dices que los que, aun y cuando sean rateros, tienen el derecho de crédito. Y tú dices que no, que para tener el derecho de crédito hay que ser poseedor de buena fe. ¿Saben qué es mejor? El derecho sobre el título y el derecho que nace del título, el derecho que se consagra con un título de crédito, los va a tener quien lo tenga, el propietario, punto. No vamos a saber si es de buena fe, si es ratero o lo que sea. Quien lo tenga tiene el derecho sobre el título y va a tener el derecho que nace del título. Esa es a la posición que llega la teoría intermedia. Por lo tanto, según la teoría intermedia, si por ejemplo Juan firmó el pagaré para que yo lo cobre, pero por ejemplo lo presenta alguien más, aun y cuando no sea yo, pues el que es propietario es el que tiene el derecho. Entonces, aun y cuando no sea yo, esa persona tiene el derecho. Y bueno, estas son las teorías de los títulos de crédito, las contractuales, las unilaterales y la intermedia que pues quieren contentarse con todos, pero pues termina siendo algo un poquito extraño, ¿no? Esta es la principal fuente en la que me basé, es un tema muy chiquito, la verdad, pero pues esta es la fuente en la que me basé para poderlo elaborar. Espero que sea claro, espero que les sirva y sin más por el momento, pues espero que se encuentren muy bien, que ya no retiemble en sus centros la tierra y que estemos tranquilos. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente ocasión y que tengan una excelente semana.